y todo lo que dijo, que todos ciudadanos, que tiene negocios, todo lo que sea, eso no le vale a la inmigración. Agarraron con todos. Entonces, pues todos nosotros agobiados, yo llorando, clamándole al Señor y preparándonos para pagar un abogado, para viajar allá el día de la corte. Le dieron para un mes, lo iban a detener un mes. Y anoche llamaron, mi hijo está libre. Yo... Todos los argumentos que hayan dicho, nada vale, nada vale. Valió la voluntad de Dios y yo estoy muy, muy agradecida con Él. Ya es todo lo fuera de todas las otras bendiciones que Él me ha dado. Gloria a Dios por ese milagro, ¿no? Pero también todos ustedes han sido hechos libres por Cristo. Si son de Cristo, verdaderamente son libres. Vamos a orar por los jóvenes antes de que pasen a su clase. Le pedí a Ramiro que se quedara para que escucharan también los jóvenes que Dios hace milagros, que Dios todavía se mueve. Así es de que no se olviden, jóvenes, vamos a orar por ustedes, que el Señor los bendiga con el pastor Ramiro y lo que les va a enseñar hoy. Padre, en el nombre de Jesús pedimos por estos jóvenes, esta juventud. Pedimos, Señor, que tu palabra siga cambiando y transformando sus mentes y que los estés preparando para que ellos también un día puedan hablar y testificar de todas esas cosas que tú haces, de quién eres tú, de tu gran poder, de tu gran amor, que otros jóvenes puedan ser alcanzados por lo que ellos están aprendiendo. Te pedimos por el pastor Ramiro, que con todo su corazón prepara cada domingo las enseñanzas para estos jóvenes. Síguelo usando, Señor, y que de aquí salgan los pastores, los misioneros, los evangelistas, que de aquí vayan por todas partes llevando tu palabra en este mundo. Te lo ponemos a ti, Señor, a él y a los jóvenes en tus manos, para que tú los bendigas en este día, como también a nosotros aquí en este lugar, en este santuario. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos una vez más. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. No sé si se oye o no se oye. ¿Se oye? ¿Se alcanza a oír bien? Perfectamente, ¿me oyen? Pasen, jóvenes, a su clase. Los adultos vamos a Primera Tesalonicenses y vamos a ver el capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Saludos a todos en este día. Mi deseo es que estén disfrutando de muy buena salud espiritual. Y la epístola que estamos viendo pues nos enseña algunas lecciones para el progreso de nuestra vida cristiana. En los primeros versículos, el escritor, acompañado de ayudantes, de ahí aprendimos la semana pasada que la iglesia no es dirigida por ningún hombre, sino por un grupo de personas que trabajan juntas, que Dios llama a individuos, pero los conecta de tal manera que comienza a usarlos para edificar y bendecir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada miembro de la iglesia debe de llevar una función. Así como nuestro cuerpo funciona, así también en la iglesia, cada miembro haciendo su parte edifica la iglesia de Cristo. Y ojalá que tú estés ya sabiendo en dónde es donde Dios te quiere usar, en qué parte del cuerpo tú debes de estar. Hoy continuamos en el versículo 3, en donde se puede observar que Pablo estaba con un corazón agradecido con Dios por cada uno de estos hermanos en la iglesia de los tesalonicenses. Si abre sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 1, comenzamos a leer desde el versículo 3. Y así dice el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar
delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo continúa hablando con agradecimiento. Está Pablo exponiendo a los lectores que hay tres cosas o tres virtudes por las cuales él está agradecido. Si usted mira en su folleto del boletín, le dieron una hoja con varias líneas para que haga sus apuntes, para que haga sus notas. Allí en ese lugar usted puede poner los versículos que se van a estar mencionando o las aplicaciones personales que pueda usted recibir de parte del Espíritu Santo. Para eso se les da, para que hoy se lleve algo a su casa, para que medite en su casa la palabra de Dios. Entonces, lo primero que leemos en estos versos es que Pablo observa el comportamiento de los tesalonicenses, oye del comportamiento de los tesalonicenses y descubre que hay virtudes en ellos. Así como un pastor en una iglesia puede ver a ciertos individuos o a ciertas personas en la congregación que tienen virtudes para edificar la iglesia. Recuerdo cuando Ramiro comenzó a venir a esta iglesia. Ramiro era un joven todavía en aquel tiempo. ¿Hace cuántos años llegaron aquí? Como unos 14 años más o menos. Hace 14 años Ramiro tendría 22 años. Y así llegó, pero llegó con un deseo de servir al Señor. Llegó con un deseo de hacer algo para el Señor. Y pronto pude ver yo virtudes en Ramón. Bueno, también en Ramón. En Ramiro. Virtudes que no todo el mundo tiene, por supuesto, porque cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas que Dios nos ha dado para gloria de Él. Pero Ramiro tenía ciertas virtudes y Pablo aquí nos habla que los tesalonicenses tenían ciertas virtudes. Por ejemplo, hay tres virtudes que se destacan aquí: fe, amor y esperanza. Repito, fe, amor y esperanza. Tres virtudes que describen a los tesalonicenses. Primero, la obra de vuestra fe, dice el apóstol, la obra de vuestra fe. Y luego habla del trabajo de vuestro amor. Y por último, la constancia de vuestra esperanza. Cada una de estas cosas produce algo. Cada una de estas virtudes produce algo. Por ejemplo, la fe. ¿Qué produce la fe? En Santiago capítulo 2, en el versículo 17 leemos así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué produce la fe? Obras. Si nosotros decimos que somos personas de fe, debe de estar la prueba de las obras. No podemos solamente pasárnosla en decir que tenemos fe, no, tiene que haber obras. Entonces la fe produce obras y la misma palabra de Dios enseña esto. Y una fe sin obras es muerta. ¿De acuerdo? Primero. Lo segundo dice, el trabajo de vuestro amor. Aquí Pablo habla del amor, no de los tesalonicenses particularmente, sino del amor que Dios puso en ellos. Y el amor produce trabajo. El amor produce trabajo. Si yo leemos esto, aquí dice Pablo, el amor o el trabajo de vuestro amor. Quiere decir que aquí hay una implicación. Aquí las personas que aman no necesariamente solamente aman porque sí. Alguien produce este amor. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, nosotros leemos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El amor que nosotros tenemos puesto por Dios en nuestros corazones nos lleva al servicio, nos lleva a mostrarlo con trabajo. Y en ocasiones vamos a servir a gente que está necesitada, a gente que está pasando por alguna cosa difícil, y ahí nos lleva a Dios.
nos lleva a mostrar el amor, nos lleva a trabajar de una manera sacrificial. La gente que a veces no pensamos que vamos a ir y a bendecirles, ahí nos lleva Dios. Y Dios no se olvida de la obra de vuestro trabajo, dice la palabra. Entonces, el amor produce trabajo. El amor, y es un trabajo sacrificial, porque no todo el tiempo estamos muy dispuestos para hacer algo por alguien. Pero note lo que escribe aquí en Hebreos 6:10, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir que eso continúa y continúa y continúa. No es de vez en cuando, no es cuando nos hagan el bien, es todo el tiempo que continúa mostrándose ese amor. Ahora, todos ustedes que son cristianos y son de Cristo, porque todos ustedes son de Cristo, ¿sí? Entonces, en ustedes Dios ha depositado ese amor. El fruto del Espíritu, el Espíritu de Dios que Dios te ha dado, ¿cuál es? El fruto del Espíritu es amor. Podemos ofrecer nosotros exactamente lo que el mundo necesita ver. El amor manifestado en trabajo hacia los demás. No nos gusta a veces o no nos cae bien la persona, pero es una demostración que el amor de Dios está en nosotros. Entonces, la fe produce, ¿qué? Dijimos, obras. El amor produce trabajo. Y la esperanza produce santidad. Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Estas virtudes que hay en ustedes producen algo. A la iglesia de Fontana nos escribiría Pablo y diría exactamente lo mismo, porque yo veo esas virtudes y yo le diría a Pablo, amén, amén, hermano Pablo. Veo a ciertos individuos con ciertas virtudes. Ojalá que todos tuviéramos virtudes que se pueden ver, que se pueden palpar, pero no todos los tenemos. Pero los que sí, gloria a Dios, porque luego se ponen manos a la obra. La esperanza produce santidad. En primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si tú tienes tu esperanza en el Señor, si tú sabes quién es Él, entonces tú vas a vivir una vida santa, una vida que le agrade a Él. Como Pablo diría en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que no le di la escritura a la hermana, pero como dice ahí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así es, camino a la santidad. La vida de un cristiano es camino a la santidad. Nuestra esperanza está en Él y por eso vivimos en la manera que hoy vivimos todos nosotros, en santidad. Así es de que 3 virtudes importantes en los tesalonicenses, dignas de ser mencionadas. Ojalá que el Señor encuentre también en nuestra iglesia algo digno de la iglesia de Cristo en este lugar. Algo digno de que se puede decir, los hermanos en Fontana, olvídense, esos hermanos trabajadores, esos hermanos llenos de fe, esos hermanos, su esperanza está en Cristo. Ojalá que llegue alguien a poder decir esto de nuestra iglesia. Es un trabajo, es una misión que tenemos nosotros que alcanzar. Verso 3, versículo 4 continúa diciendo Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección de los tesalonicenses. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se dio esto? ¿De qué manera fue que Dios eligió a los tesalonicenses? ¿De cómo es que Dios hizo este trabajo en esta iglesia? Y vamos por partes, porque primeramente Pablo dice, conocemos vuestra elección. Pablo afirma en este versículo que la manera como Dios los escogió a ellos fue una manera como a todos nosotros también nos ha escogido. ¿Cuántos saben que son escogidos por Dios? Ahora, ¿cómo escoge Dios? La pregunta es esa. ¿Cómo me escogió Dios? Bueno, no se tapó los ojos Dios y dijo, este sí y este no. Este sí, esta no. Dios no hace eso. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, es que Dios me escogió a mí.
y piensan que por algo particular Dios los escogió a ellos. Pero esta mañana vamos a aprender nosotros que Dios nos escogió a todos de la misma manera. De la misma manera. Cada vez que una persona declara ser cristiana, los frutos de esa persona o lo confirman o lo niegan. ¿Sí están conmigo? Cuando una persona dice ser cristiana, los frutos de esa persona o confirman que esta persona es cristiana o lo niegan que es cristiana. Cuando nos acercamos a un árbol de naranjas, ¿qué esperamos recibir de ese árbol? No vamos a esperar recibir peras. No vamos a querer buscar mandarinas. O no vamos a querer encontrar fresas o aguacates. O yo no sé qué fruta le gusta así, pero lo que vamos a encontrar en un árbol de naranjas son naranjas. Lo que vamos a encontrar en un cristiano deben de ser frutos de santidad, frutos de fe, frutos de amor, ¿cierto o no, hermanos? No esperemos encontrar otras cosas. La elección con la cual Dios nos ha elegido a nosotros, nos las describe a nosotros en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Ahí se describe cómo es que Dios nos ha escogido. Y en su Biblia, si es usted de los que subrayan en los versículos y tiene toda su Biblia rayoneada, qué bueno, lo felicito porque así debe de ser. No está haciendo mal, al contrario, eso es bueno porque cuando usted vuelve a abrir la Biblia, ahí resalta lo que aprendió un día. Por ejemplo, dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si yo fuera usted, yo ahí ya le hubiera subrayado: Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en nadie más. No en tus méritos, no en lo bueno que eres, no en las dádivas, no en la religión, no, en Cristo. Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4 nos dice: según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese cómo Dios confirma su palabra en la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo debemos de ser? Santos y sin mancha delante de Él. No tenga miedo de decirlo, hermano. ¿Cómo debemos de ser delante de Él? Santos y sin mancha. Más el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y estos versículos que yo acabo de darle a usted confirman la manera como Dios nos ha elegido a nosotros. No nos eligió porque nosotros nacimos en un hogar cristiano y nuestros padres eran cristianos, ¿no? Cada hijo nuestro necesita hacer una confesión pública de quién es Jesús, creer en Jesús, aceptar a Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No es automático cuando un hijo o una hija nacen en un hogar cristiano. Tienen ellos la responsabilidad de ver el ejemplo de los padres, de ver que ellos aman al Señor y luego ellos hacer un compromiso delante del Señor. Cada uno tenemos que hacer estas cosas. Esta es la manera como Dios elige a las personas. Una elección divina. ¿Cuántos dicen amén? Una elección que no es por religión, que no es por herencia familiar, no es porque la merecemos. Nuestra elección es en Cristo. Él es el amado. Él es el Señor. Él es en quien hemos sido elegidos. Entonces el versículo 4 les dice Pablo a los tesalonicenses: yo sé cómo ustedes fueron elegidos por Dios. Yo entiendo la manera como Dios los eligió. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona es elegida por Dios? Verso 5.
Verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces la elección de los tesalonicenses, va Pablo, llega a este lugar en donde todos ellos eran incrédulos, donde todos ellos vivían como tú y yo vivíamos antes de Cristo, y Pablo les predica el evangelio. Y cuando les predica el evangelio, Pablo no viene solamente como hablando un discurso, no viene solamente con palabras humanas. Pablo viene con el evangelio que llegó a ellos, pero él dice, no con palabras solamente. Ahora, bien importante, Pablo tampoco dice mi evangelio, yo les prediqué, yo les hablé de Cristo. Pablo trata de no ser o no tomar crédito del trabajo del Espíritu Santo. Y fíjese cómo dice él, nuestro evangelio. Desde el principio, Pablo escribe acompañado de Silas o Silvano y Timoteo. Esa es la manera como Pablo se presentó a los tesalonicenses. Yo no soy una persona única o una estrellita, yo estoy trabajando juntamente con mis hermanos y es nuestro evangelio. Es la manera como Dios nos llevó a ustedes, plural, varios hermanos compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque uno siembra y el otro riega. Uno comparte y el otro reafirma. La palabra de Dios enseña esto. En 1 Corintios 1, versos 5 y 7, Pablo está escribiéndoles y les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se ve cómo la palabra de Dios enseña esas cosas, estos principios? Porque hay mucha gente que se jacta porque predicaron el evangelio y alguien se convirtió por ellos y dicen, oh, es que yo convertí a tal persona. Es que yo le hablé de Cristo y por mí están ahí. ¡Qué bárbaros! Es Dios el que da crecimiento, es Dios el que convence, es el evangelio de Cristo. Nosotros solamente somos el instrumento que Dios usó. Somos aquella cosa que Dios levanta en sus manos, somos aquel instrumento que usa para hacer su trabajo, pero es obra de Dios. ¿Sí o no? Y Pablo les dice a los tesalonicenses exactamente, cuando yo fui con el evangelio, yo fui con unas palabras que no eran mías, no eran nuestras, no era un discurso meramente en donde Pablo estuvo hablando y luego le aplaudieron y luego lo reconocieron. No, Pablo no quiere ninguna de estas cosas y habla exactamente de la razón por la cual Dios los llevó ahí, porque los tesalonicenses necesitaban el amor de Dios. Porque cuando alguien vino y nos compartió a nosotros el evangelio, necesitábamos el amor de Dios. Y aquella persona obediente que llevó el evangelio en nuestro corazón, que Dios los bendiga hasta este día, si todavía están aquí, esa fue la razón. Yo necesitaba el amor de Dios y tú necesitabas el amor de Dios cuando alguien nos predicó, y le damos gloria a Dios por eso, porque desde aquel momento entendimos que el Señor nos amaba con amor eterno. Entonces viene la persona, habla las palabras que el Espíritu da. ¿Y qué sucede con nosotros cuando se nos predica el evangelio? Sentimos convicción. Nuestro corazón tiene convicción en ese momento. Se siente que el Espíritu está hablándonos. Y yo no sé de ti o de mí, pero el día que escuché la palabra, pensé directamente, me está diciendo a mí este hombre todo, me está diciendo quién soy yo, me estoy diciendo lo que va a suceder conmigo. Y cuando dio la invitación a recibir a Cristo, yo no lo pensé dos. Al instante me puse de pie, fui y recibí a Cristo por fe en mi corazón, y desde aquel día comencé a vivir para el Señor. Y lo mismo tú. Comienzas a vivir para el Señor. Has sido elegido en el Señor. Y las palabras del evangelio no fueron solamente palabras, fueron palabras que vinieron de una manera muy especial para tu corazón.
de parte de Dios. Entonces, este versículo nos recuerda a nosotros cómo es que llegó el Evangelio a nosotros. ¿Qué sucedió con nosotros? Verso 6. ¿Qué sucede con nosotros cuando se nos predica? Verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con una persona que escucha el Evangelio y la recibe? Hay una conversión, hay un cambio. Nosotros comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos. ¿Cuántos están conmigo? Antes hacíamos cosas que aprendimos en la religión, pero ahora en Cristo hay cosas que comenzamos a aprender, tanto de Jesús como de los hermanos en la fe de Cristo. Lo podemos ver, por ejemplo, en la oración, porque antes nosotros no orábamos. ¿Cuántos de ustedes rezaban? ¿Verdad? Todos ustedes que rezaban lo aprendieron en la religión. Pero ahora, como cristianos, ninguna persona le ha enseñado a usted a orar. Bueno, que yo sepa, los cristianos no enseñamos a orar a otros cristianos. Los cristianos oramos los unos por los otros, pero no hay una escuela de oración entre los cristianos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros oramos porque el Espíritu nos mueve a orar, pero aprendemos de otros al escuchar cómo Dios ha cambiado a la persona, cómo la persona se refiere en sus oraciones a Dios, y nosotros somos tocados por el Señor y comenzamos a hacer también nosotros la oración, o comenzamos a llevar a cabo la oración. Lo vemos en hermanos cristianos. De verdad, cuando un hermano cristiano lleno del Espíritu Santo ora delante de Dios, nos toca el corazón. Como que nos motiva a querer nosotros también llegar a ese punto. Y he escuchado tantas veces: yo como quisiera orar como tal persona. Yo como quisiera saber orar. Los discípulos tenían el mismo problema. Y unos de ellos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a predicar, no, le dijeron enséñanos a orar. ¿Qué más les dijo los discípulos al Señor? Aumenta nuestra fe. O sea, cosas que podemos nosotros recibir de parte de Dios, y le damos gracias a Dios porque cuando llegamos a Cristo no sabíamos absolutamente nada. Ahora oramos, ahora tenemos fe. ¿Cómo vinieron estas cosas? Cuando entraste a la palabra, cuando comenzaste a conocer a Dios, cuando Dios comenzó a transformar tu mente, a cambiar tu pensamiento, ¿y qué empezaste a recibir? Fe, porque el oír viene de la palabra, el oír la palabra de Dios. Y comenzaste a estar con los cristianos, y entre los cristianos: vamos a orar por esto, vamos a orar por tal persona, y comenzaste a aprender lo que los cristianos practican. El ejemplo a seguir, ¿quién es? Jesús. En Mateo 14, versículo 23, nos dice que Jesús se apartó y se fue hacia el monte a orar toda la noche. Toda la noche oró el Señor Jesús. Pero no solamente vemos el ejemplo de Jesús, también vemos el ejemplo de alguien más en Lucas 9, versículo 28. Ahí Pedro, Jacobo y Juan son testigos de que Jesús oraba. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Los está llevando para que aprendan a orar. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué le pasa a Pedro, a Santiago y a Juan? Se ponen a orar por un momento, pero luego a roncar, ¿verdad? A dormirse. Y el Señor los lleva con el propósito de que aprendan. En Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ellos no oraron igual que el Señor. 3 horas cuando menos oró el Señor Jesús en esa noche. Pero ellos ni un solo momento pudieron orar. Pero aprendieron que el Señor oraba.
Lo vemos a Pedro en el capítulo 10 de Hechos, el versículo 9. ¿Y qué lo encontramos haciendo a Pedro en el libro de los Hechos? Lo encontramos haciendo exactamente lo mismo que Jesús hacía. Orando. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Orar. El ejemplo a seguir, Jesús les deja el ejemplo a los discípulos de orar, aprenden, ahora Pedro está orando. Pablo, quien fue un hombre religioso que aprendió en la religión también a sus rezos y todo eso de los ritos, ahora encontramos a Pablo orando al Señor en toda circunstancia. Hechos 16, 25, encontramos a Pablo y a Silas orando a medianoche. Nos adelantamos el tiempo y llegamos a la ciudad de Fontana. ¿Y qué escuchamos en la ciudad de Fontana? Los hermanos en la ciudad de Fontana orando en todo tiempo. Aprendieron la lección, como el pastor Ramiro decía en aquella enseñanza: o reprobamos o pasamos la prueba. Hemos estado orando, hermanos. Hemos estado aprendiendo a orar, porque son cosas que el apóstol Pablo está diciendo. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y por eso traigo esos ejemplos. Los ejemplos los tengo en la palabra de Dios y me pregunto si yo estoy dedicando mi tiempo también para imitar a estos hombres de Dios. Imitar a los que son hombres llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, la imitación es parte del discipulado. Debemos de imitarnos unos a otros. Porque la idea aquí es: yo imito a mi hermano porque mi hermano está imitando a Cristo. Quiero parecerme más a Cristo. Yo imito al pastor no porque me cae bien, no porque sea mi amigo, porque él imita a Cristo. Y ojalá que así sea su pastor. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de mí? A ver, de vez en cuando. Nomás de vez en cuando, no todo el tiempo. Si se acuerdan de su pastor que ya tiene más o menos como 28, 29 años predicándoles, compartiéndoles, enseñándoles, ojalá que se acuerden de mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué deben de acordarse de mí? Vamos a seguir leyendo el versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Y si usted me ha visto a mí así medio wishy-washy, que un día sí, que un día no, que a veces me porto mal, o me encontró allá en la cantina, no me imite, por favor, porque le va a ir mal. Pero si yo estoy tratando de imitar a Cristo y usted dice: mi pastor imita a Cristo, usted debe de hacer la imitación solamente por esa razón. No más. Si su pastor imita a Cristo, ustedes tienen la responsabilidad de también imitar la fe de ese hombre. Recibieron la palabra de Dios, el evangelio, no con palabras solamente, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando recibe la palabra un hombre, una persona, es una persona diferente. Hay gran gozo del Espíritu en esa persona. La fe auténtica, la fe verdadera, brilla, especialmente, ¿sabe cuándo? En los momentos más difíciles, cuando somos probados. Allí es cuando se ve Cristo en los cristianos, en los tiempos oscuros, cuando estamos en aprietos. Y si ya lo han experimentado ustedes y están de acuerdo con esto, porque la verdad, cuando un cristiano ha pasado por una prueba difícil, la fe de Cristo brilla. La fe de Cristo ilumina a otras personas. Son motivo ustedes de que la gente le dé gloria a Dios. Porque créanme, las pruebas son duras.
muerte de un hijo o de un cónyuge, el accidente. Y todo eso que sucede con nosotros cuando el Señor lo usa y lo usa para su gloria, Cristo brilla en esas personas. Los religiosos de ese tiempo entregaban a los cristianos a las autoridades religiosas como Saulo de Tarso y metía a los cristianos a la cárcel. Entonces, recibir el evangelio en ese tiempo no era algo fácil, no era algo que todo el mundo estaba dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque corrían peligro, estaban expuestos a la muerte. Tú y yo no sabemos eso, no entendemos eso, pero ellos sí. Y en medio de gran tribulación recibieron el evangelio con gran gozo, gozo del Espíritu Santo. Este fue el caso de Esteban. Cuando Pablo estuvo de acuerdo en que lo mataran, él compartía su fe y él compartía lo que Dios había hecho y él estaba a punto de morir. Sin embargo, Pablo estuvo de acuerdo en que este cristiano fuera asesinado. ¿Cómo afectó la vida de Pablo? Usted ya sabe cómo. Cuando testifica en Hechos, 3 o 4 veces testifica el apóstol Pablo, 3 veces, de su conversión. ¿Cómo estaba Esteban ahí en ese momento cuando él consentía en su muerte? El Espíritu Santo estaba trabajando en la vida del apóstol Pablo. Ahora, es el mismo Espíritu, hermanos, que conforta nuestros corazones cuando estamos en medio de pruebas, cuando estamos en medio de la situación. Es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Y en medio de cualquier situación que estemos, Dios nos va a dar la respuesta, tarde que temprano. No tengan duda, pongan su fe en el Señor, porque eso es lo que la palabra de Dios nos indica en estos versículos. Recibieron el evangelio en medio de gran tribulación, en medio de gran persecución, en medio del dolor, en medio de la tragedia, recibieron el evangelio. Ayer los hombres que nos reunimos hablamos de estas situaciones que a veces no queremos pasar, son tragos amargos de la vida. Pero ¿sabe qué? Yo salí de este lugar bendecido con lo que escuché, con el testimonio de los hombres que nos reunimos ayer. Hablar de las cosas adversas en donde el Señor se manifiesta. Qué importante esto, qué importante. ¿Se fija cómo la palabra de Dios tiene consejos, tiene palabras para que no nos vayamos de aquí vacíos? No sé qué estás pasando hoy. No sé qué sucede en tu vida, qué situación hay. Pero confía en Dios, hermano y hermana. Confíen en Dios, que Él los ama. Ese es mi consuelo, saber que Dios me ama. Verso 7 nos dice: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ese es el testimonio de los tesalonicenses, su manera de vivir, ejemplo claro a todas las regiones alrededor de ellos. Se hablaba de ellos, de los tesalonicenses, de su trabajo, de su fe, de su esperanza. Y esa es una de las cosas que no debemos de olvidar nosotros. La gente nos está mirando. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente los mira, los observa? Con el simple hecho de que ustedes lleven el título de cristianos, ya con eso la gente te va a mirar. Hermanos, no se les olvide ser ejemplos en este mundo. No se nos olvide a quién representamos. No se nos olvide que nos está mirando la esposa, los hijos, los hermanos en Cristo, el mundo. Todo el mundo te va a ver cuando dices que eres un cristiano y llevas el nombre de Cristo en ti. Todo el mundo se va a fijar. Y Pablo habla de que el comportamiento de los tesalonicenses fue único, fue verdadero. Y en la Biblia escribe a diferentes personas que tengamos cuidado con la conducta. A Timoteo le escribió en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para todos los jóvenes de este lugar, que somos varios, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que tu ejemplo, tu conducta sea para los demás como si Cristo mismo estuviera reflejándose en ti. Tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe y tu pureza, que sean verdaderos. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pedro escribe en 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplo de conducta, ejemplo de integridad, ejemplo de seriedad, ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que alcanzar. Y si la iglesia joven de los tesalonicenses, que se convirtió en modelo para otras comunidades, pudo llegar a hacer esto, la iglesia en Fontana también puede llegar a hacer esto y mucho más, porque ya estamos más crecidos. Ya tenemos más tiempo en la palabra de Dios. Ahora, la madurez espiritual no necesariamente es porque ya tenemos tiempo, sino porque nos consagramos a Dios. La madurez se muestra en la entrega. ¿Cuántos años tienes como cristiano? Pues ya tengo como 40 años como cristiano. Y a ver, compárteme algo de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Pues hace mucho tiempo. Y no tenemos algo fresco en nuestro caminar con el Señor. No compartimos en realidad ninguna experiencia de hace poco porque no la tenemos. Pero hermanos y hermanas, la madurez espiritual no depende del tiempo que tengamos como cristianos, sino de la entrega de nuestro corazón a Dios. Ahí se va a ver de qué estamos hechos. Ahí se va a ver cuando las pruebas vengan y la estemos pasando difícil. Y Dios, que conoce los corazones, a todos y cada uno de nosotros, cuando pasamos por ahí, nos va a probar para ver qué tanto dependemos de Él, qué tanto le amamos a Él. ¿Ya están listos? Porque va a venir la prueba, sin duda. ¿Cuántos saben eso? Va a venir la prueba, tarde que temprano. Unos ya pasaron por ahí, otros todavía no, pero va a venir la prueba. Conozcan al Señor, amen al Señor y dejen que Él traiga a sus corazones ese gozo del Espíritu. Verso 8 nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo el apóstol escribe esto. Desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y yo me pregunto si nuestro ejemplo es suficiente para que otros se acerquen al Señor. Me pregunto, ¿es mi ejemplo suficiente para que otros vengan a Cristo? Y la verdad que lo más probable es que si somos verdaderos, alguien va a venir a Cristo. Alguien va a querer saber de Cristo. Alguien dijo, predica el Evangelio y si es necesario, habla. Qué importante declaración. Predica el Evangelio y si es necesario, habla. Quiere decir que nuestro testimonio se puede extender mucho más allá de las fronteras de nuestro vecindario, mucho más allá, puede impactar a otras personas a quienes ni conocemos. A mí, en lo personal, me alegra el hecho de que el Evangelio se ha extendido de aquí, de esta pequeña iglesia. De aquí, de esta pequeña iglesia, han salido pastores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pastores. ¿Cuántos pastores hemos tenido aquí en la iglesia? Cuando menos hemos tenido 3 pastores. Un cuarto por venir. Estamos ahorita en víspera de ir a San Luis de Colorado. Por cierto, les pido sus oraciones por Isaí.
Isaí es el ayudante del hermano Miguel, a quien le diagnosticaron cáncer terminal, tiene solamente unos días para vivir. Como quien dice, la mano derecha de Miguel. Y va a partir con el Señor, según los médicos. Oremos por un milagro, oremos por la misericordia de Dios, que extienda a nuestro hermano un poco más de vida, o que esté con él en estos momentos tan difíciles. Pero ahí está Miguel, ahí está, sirviendo al Señor en San Luis Río Colorado, más allá de las fronteras. Tenemos a otro hermano en Morelos, salió de aquí, estableció una iglesia en San Carlos, ¿se llama el lugar? En Morelos. Gloria a Dios. Mi hijo que está en Victorville, y ese hermano mismo está en San Bernardino. O sea, Dios está moviendo su palabra como Él la debe de mover, no como nosotros la quieramos mover, sino como Él la va a mover. Y le damos gloria a Dios por el testimonio de esta congregación, así pequeña como es, porque de aquí Dios ha llevado el mensaje. Y eso es lo que Pablo decía de los tesalonicenses. Su ejemplo ha sido testimonio y se ha extendido por todas partes. Por todas partes. Gloria a Dios por eso. Ahora tú dices, no, pero yo no sé compartir, yo no sé predicar, hermano, pues yo no puedo hacer nada por eso, de verdad, lo siento mucho. No, también puedes. No necesariamente tienes que salir a predicar el evangelio, pero puedes compartir de otra manera para que el evangelio se expanda por todas partes del mundo. Hace rato orábamos por las ofrendas. ¿Qué crees que se hace con las ofrendas en esta iglesia? No, pues hermano, pues a usted le va bien porque es el pastor. Le dan su salario y su aseguranza médica y vacaciones pagadas. Y le dan buena ropa y buen vestido y buena comida. Pues usted está bien así, pues por eso las ofrendas se dan así. Pero no nos equivoquemos, nada de eso es verdad. Sus ofrendas sirven para llevar el evangelio a otro lugar. Sus ofrendas son para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Sus ofrendas son para que todo esto funcione como debe de funcionar. No piense que se está malgastando el dinero o tirando solamente en placer y en paseos. Nada de eso existe aquí. Yo fuera el primero en irme de esta iglesia si eso sucede. Por eso debemos de dar con un corazón alegre, porque es para la gloria de Dios. Dar sin compromiso, dar sin que nos estén exigiendo, dar de buen gusto. Si no, guardémonos nuestra feria y váyase a McDonald's o donde quiera comer con su dinero. Porque Dios quiere que tengamos alegría. Para eso es todo lo que se hace aquí, para expandir el evangelio, ya sea con dádivas o ya sea con palabra o ya sea con ejemplo. Amén, hermanos. Versículo 9, ya estamos por terminar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ahora, ¿cómo explicarle a una persona convertida a usted? ¿Cómo yo le puedo decir, esta persona se convirtió? Y la idea de la conversión en realidad es una manera extraña de decirlo. Me convertí a Cristo. Pero yo te veo igual, sigues vistiendo de la misma manera, sigues comiendo igual. ¿Cómo explica la conversión? Bueno, había un hombre borracho, conocido en el barrio como el borrachín. Todos los días tomaba. La gente en diferentes lugares lo conocía con diferentes nombres. Ahí viene el borrachín, ahí viene el aguardientes, y puros nombres de el cocó y todo eso. Usted sabe, somos malos la gente, de verdad. Ese borracho pasó un día por las puertas de una iglesia cristiana y oyó los cánticos. Y fue movido a entrar, porque los cánticos eran tan genuinos y tan llenos de júbilo que este hombre entró por curiosidad, pensando que era una fiesta. Cuando llega, él se sienta,
y está escuchando con todos, y de pronto pasa el pastor a compartir el evangelio. Y este hombre comenzó a sentir un compugir de corazón, como la Biblia describe a los fariseos y a los escribas en el libro de los Hechos, y llegó el punto de que él sintió el impulso de querer conocer a Dios y recibió a Cristo esa noche. Al día siguiente lo ven bien vestido, acompañado con su esposa y con sus hijos, con una Biblia, yendo a la iglesia. Lo encuentra un amigo en la calle. Hey, ¿qué pasó, amigo? ¿Dónde vas? Voy a la iglesia. Ah, no me digas que tú crees en todo eso, de los milagros y que Dios hizo el agua en vino. Le dice el borrachín, que ya no era borrachín, le dice: yo no sé si el Señor hizo el agua en vino. Lo que sí sé es que en mi casa ya comenzaron a hacerse el vino en muebles, el vino en comida, el vino en tiempo. Y le dio gloria a Dios porque el Señor lo había convertido. Y eso le puedo explicar yo a usted cómo se convierte una persona de ser tan, pero tan perdida a estar encontrado. De estar en la muerte, ahora estar en la vida. Y eso es lo que ha hecho Dios con todos ustedes. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Estábamos muertos, pero ahora vivimos, gloria a Dios. Aleluya. Ahora vivimos. Esa es una conversión genuina. ¿Qué requiere una conversión genuina? 3 pasos. Abandonar el pecado, porque ellos se convirtieron de estar adorando a los ídolos. Abandonar el pecado. Hay que confesarlo, pero también hay que olvidarnos del pecado. O sea, ya no ir en pos de él. Segundo, volvernos a Dios. Antes íbamos en contra de Dios, ahora caminamos con Dios. Ese es el segundo paso. Tercero, servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. La demostración evidente de nuestra conversión es cuando comenzamos a ser usados por Dios. Ya no solamente hablamos de Dios, ya no solamente decimos de Dios, ahora servimos a Dios. Y eso es lo que hizo Dios con los tesalonicenses. Antes servíamos al pecado, antes servíamos al diablo, servíamos a nuestra carne, ahora ya no. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Ahora servimos al Señor. El último verso dice, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los ama? Fíjate lo que ha hecho el Señor. Dios te ha librado de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? ¿De qué habla esto? La palabra de Dios, la ira venidera. Hay un tiempo en cuando la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. Mundo incrédulo. No estamos hablando del mundo creyente, sino del mundo incrédulo. Se va a derramar la ira de Dios. ¿Sabes qué significa eso? ¿Saben ustedes lo que significa la ira de Dios derramada en la humanidad? Para un vistazo, lea Apocalipsis. Cuando comienza la gran tribulación, cuando comienzan a tomar lugar todos los sucesos bíblicos de gran escala mundial, usted se va a dar cuenta cómo va a ser tremendo la gran tribulación, la ira que Dios va a derramar sobre este mundo. Y yo les digo a ustedes que son hijos de Dios, que han seguido y han aceptado a Cristo, lo primero, recuerden que Cristo murió por ustedes. No más pecado. Ya se convirtieron al Señor. Pero no se quedó ahí. No solamente Cristo pagó por nuestro pecado. Hermanos, escúcheme, Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y como Cristo está vivo, lo siguiente es que el Señor viene pronto. Como dice este versículo, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora, yo sé que todos los cristianos tenemos ocupaciones, trabajamos, vamos y venimos, y a veces nos cuesta recordar que el Señor pudiera venir en ese día. Vivimos como que si tuviéramos garantizado el día siguiente y el mes siguiente, y no nos acordamos que a lo mejor Cristo regresa en estos días.
Oímos de la gran tormenta invernal que está azotando a las partes del norte de Estados Unidos. Mucha gente preocupada, mucha gente preparándose. Y ahí están, queriendo saber qué hacer y cómo, para que no les agarre esta tormenta. Les digo yo, cristianos, estén listos porque Cristo viene pronto. Cristo viene cuando menos pensemos. Los discípulos vieron a Jesús ir al cielo en Hechos 1, versículos 10 y 11, y dos varones se presentan cuando ellos están mirando al cielo, porque Jesús se va al cielo, y les dice estos varones: hey, ¿qué están viendo? Este Jesús, a quien han visto subir al cielo, así vendrá de nuevo. Esa es la idea de que los cristianos debemos de estar en espera de que Jesús viene pronto. Mirando hacia arriba, mirando porque Él vendrá con las nubes, mirando porque Él aparecerá con toda su gloria y viene para juzgar vivos y muertos, y viene para que nosotros estemos juntamente con Él. Entonces, Cristo resucitó, pero también dice que Cristo te ha librado de la ira venidera, porque si Cristo viene y tú no estás listo, la ira venidera va a ser algo que tal vez vas a experimentar, sin duda. Pero el que está en Cristo, Dios le ha salvado de esa ira venidera. Vamos a orar que en nombre de Jesús le demos a Él este momento de nuestro oír. Le demos a Él en este momento lo que hemos escuchado, que podamos con toda sinceridad decirle: Señor, yo no estoy listo, te confieso que tengo cosas que necesito dejarte a ti, te confieso que necesito tu ayuda, y yo quiero estar preparado para aquel día cuando tú te presentes, aquel día que tú regreses, porque quiero ser parte de esa bendición. Por otra parte, los que hemos oído esto y ya sea porque nos da pena o se nos hace una cosa cursi o no nos interesa, pues lo único que puedo decirles es que la ira de Dios viene sobre todo incrédulo, sobre toda persona que piensa que esto es algo inventado. Y no queremos que tú experimentes esta ira que se aproxima. Señor, cambia nuestro corazón. Si no te hemos aceptado todavía y si no hemos entregado nuestro corazón a ti, Señor, cambia nuestro corazón. No queremos continuar de esta manera delante de ti. Cambia nuestro pensamiento. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu. Y pon en nosotros un espíritu recto, como orara el salmista. Crea un corazón limpio, un corazón puro dentro de nosotros. Mira si hay en nosotros caminos que no te agradan, caminos de perversidad, y por la sangre de Cristo límpianos como la blanca nieve. Unge nuestros ojos con tu palabra, nuestros oídos con tu palabra, para que podamos verte, para que podamos oírte. En medio de tanta confusión, de tanto odio, en medio de tanta violencia, en donde los hombres se gritan, se maltratan, se asesinan, Señor, danos tu espíritu y la sensibilidad que debemos de tener, el amor que debemos de tener por el prójimo. Pido en esta iglesia, Padre, que seamos ejemplos, cada uno de los que estamos aquí, ejemplo de conducta, de pureza, ejemplo de santidad, ejemplo de fe, ejemplos de esperanza.
Y mirar al cielo, mirar hacia el cielo y saber que de allí vendrá nuestra salvación. Bendice a cada familia que estamos aquí reunidos. Unge con tu espíritu a cada varón, cabeza de hogar. Darles convicción de que cada día se santifiquen en ti, más y más, porque aquel día se acerca. Unge a nuestras hermanas en Cristo para que sean mujeres valientes, mujeres que comparten su fe, mujeres que te aman. Unge a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que cada vez está más difícil y más serio lo que sucede en las escuelas públicas, lo que sucede en las calles. Y Padre, protege tu iglesia, protege tu iglesia, protege nuestros corazones. Te amamos, Señor, te bendecimos y oramos esta mañana juntos, sabiendo que tú nos has escuchado hoy. En nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Les pido que cierren sus ojos por un segundo solamente, unos